Lucas siempre había tenido miedo de la oscuridad. Desde niño, las sombras se le hacían densas y los ruidos demasiado cercanos. La sensación de estar observado era constante, y a veces incluso sentía que alguien respiraba a su lado cuando estaba solo. Creció intentando ignorarlo, pero esos temores nunca desaparecieron. Cuando se mudó a su propio departamento, creyó que la soledad le permitiría finalmente sentirse seguro, que la rutina y la adultez lo alejarían de esos miedos absurdos. No fue así. La primera noche fue tranquila, casi normal. Llovía afuera, el viento golpeaba las ventanas y se colaba por las rendijas, pero Lucas estaba convencido de que solo eran sonidos de la casa. Se acostó tarde, agotado por el trabajo. Mientras apagaba la luz, sintió un cosquilleo en la espalda, un leve crujido que venía de debajo de su cama. Pensó que era su perro, pero el canino dormía junto a él, tranquilamente. Encendió la linterna del celular y miró debajo del colchón. Nada. Solo sombras profundas que parecían moverse solas. Se rió de sí mismo y trató de dormir. A la medianoche, escuchó una risa. Al principio fue suave, casi un murmullo, como si alguien susurrara burlas desde debajo de la madera de la cama. Lucas se incorporó, temblando, y alumbró el piso con la linterna. La risa cesó. El silencio volvió, pesado, cargado, como si algo lo observara desde todas partes a la vez. Intentó convencerse de que era su imaginación. Se metió entre las sábanas, pero el corazón no dejaba de golpear con fuerza. Entonces lo oyó de nuevo, más clara, más cruel. Lucas, estoy aquí. La sangre se le heló. Bajó la vista, apuntando la linterna al suelo. Un rostro blanco con mejillas rojas exageradas y una sonrisa imposible flotaba bajo la cama. Sus ojos eran rojos, penetrantes, brillantes. La risa estalló de repente, reverberando en toda la habitación, y Lucas retrocedió, golpeando la pared con la espalda. El payaso estaba allí, y parecía conocerse cada miedo suyo, cada respiración temblorosa. Durante semanas, cada noche se repitió el tormento. La risa no solo provenía de debajo de la cama. Aparecía en las paredes, los armarios, incluso en el reflejo de los espejos. Cada sombra se alargaba y retorcía con formas imposibles. Lucas dejó de dormir, dejó de comer casi por completo, sus amigos llamaban, pero él no contestaba. Sabía que si se alejaba de su habitación, la figura lo seguiría. La presencia del payaso no estaba limitada al espacio físico. Era un huésped de su mente, un parásito del miedo. Una noche decidió enfrentarlo. Colocó una cámara debajo de la cama. Cuando revisó la grabación, lo que vio lo dejó sin aliento. Manos largas y huesudas emergían de la oscuridad, palpando el colchón, tocando la madera. El rostro del payaso apareció, más grande que la cama, flotando lentamente. Sus ojos rojos fijos en la cámara, su boca abriéndose como un abismo mientras la risa crecía y llenaba la habitación de un sonido que parecía quebrar la realidad misma. Por un instante, la figura pareció ocupar todo el espacio. Paredes, techo y piso se deformaban bajo su presencia. Lucas intentó huir. Corrió por el pasillo iluminando con la linterna, pero cada puerta lo conducía de nuevo a su habitación. La risa lo seguía, resonando desde todas partes, siempre burlona, siempre ansiosa por su miedo. Cada rincón del apartamento se convirtió en prisión, cada sombra en amenaza. Durante días, la figura lo acechó, apareciendo en reflejos, en ventanas empañadas por la lluvia, en cada esquina oscura. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro del payaso flotaba frente a él, sonriendo con malicia, y la risa penetraba en su mente, mezclándose con sus pensamientos, retorciendo su memoria. Las semanas se convirtieron en meses. Lucas dejó el trabajo, dejó de hablar con la gente. Apenas se movía dentro del departamento, cada paso era un riesgo. La presencia del payaso se hacía más agresiva. Una noche, sintió que la cama vibraba bajo su peso, como si la figura estuviera intentando atravesar la madera para alcanzarlo. La risa ya no era solo un sonido. Era un peso físico, una presión que lo aplastaba, que lo hacía arrastrarse por el suelo para evitarla. La figura emergía en el techo, flotando, girando lentamente mientras los ojos rojos seguían cada movimiento de Lucas, cada respiración, cada intento de ocultarse. Un día, exhausto y al borde de la locura, Lucas decidió enfrentarlo directamente. Se tumbó en la cama, respirando con dificultad, y dijo: «Si vas a matarme, hazlo ahora». El silencio llenó la habitación. La risa cesó. Solo quedó un murmullo, profundo y grave, que parecía emanar de la madera misma.
No quiero matarte, solo jugar. El rostro del payaso apareció lentamente, flotando sobre la cama, más grande que la habitación. Lucas cerró los ojos, intentando contener un grito, pero la presión era insoportable. Al abrirlos, vio como la sombra de la figura se extendía por todo el apartamento, distorsionando paredes, muebles, techo y piso. Los ojos rojos lo atravesaban, la sonrisa se ensanchaba, y la risa silenciosa parecía aplastarlo, absorberlo. Lucas pasó semanas sin dormir, sobreviviendo con restos de comida, mientras la presencia del payaso lo acechaba en cada momento, apareciendo detrás de él, bajo la cama, flotando sobre su cabeza, siempre riendo, siempre observando. Cada intento de huir lo devolvía a la misma habitación, a la misma cama, a la misma sonrisa que prometía juegos eternos. La mente de Lucas comenzó a fracturarse. Cada sonido se convertía en amenaza, cada sombra en enemigo. La realidad se deformó, los muebles parecían crecer y encogerse, y los ojos rojos del payaso se multiplicaban en cada superficie, observándolo desde todas partes. Una madrugada, la risa se detuvo. Silencio absoluto. Lucas apenas respiraba, sintiendo que el tiempo se había congelado. Entonces escuchó un golpe, leve pero firme, y la cama crujió. La figura apareció, flotando más cerca, extendiendo brazos que parecían alargarse hasta tocar las paredes. Lucas se arrastró por el piso, buscando cualquier lugar donde esconderse. Encontró un conducto de ventilación, se metió, se arrastró durante minutos interminables, escuchando los pasos metálicos y la risa que ahora parecía retumbar dentro del conducto mismo. Salió finalmente en un baño. Cerró el conducto y se escondió detrás de la puerta, temblando, mientras el payaso pasaba arrastrándose, examinando cada rincón, girando su rostro imposible hacia cada sombra. Cada vez que se acercaba, la presión se hacía física. El aire parecía más denso, la temperatura bajaba, y la risa se hacía más aguda, más insoportable. Lucas sabía que no podía permanecer allí mucho tiempo, que tarde o temprano el payaso lo encontraría. Se adentró en un pasillo largo, iluminando con la linterna, buscando un escritorio con registros que pudiera usar para distraerse, para organizar sus pensamientos. Cada hoja que encontraba le recordaba los días que había perdido, las noches de terror interminables, la locura que se había instalado en su mente. La risa surgía detrás de cada puerta cerrada, y cuando abría una habitación, la figura ya no estaba bajo la cama. Flotaba sobre él, observando, midiendo su miedo, disfrutando. Lucas comenzó a moverse con cautela, esquivando habitaciones, ocultándose detrás de muebles y cortinas, subiendo y bajando escaleras, siempre escuchando los pasos metálicos del payaso que resonaban como un eco de su propia muerte. Cada paso lo acercaba al límite de su resistencia, cada sonido lo llevaba más profundo en la locura. La figura aparecía a intervalos impredecibles, en reflejos, sombras, detrás de él, y siempre con esa sonrisa imposible y la risa que parecía devorar todo a su alrededor. Finalmente, Lucas encontró una salida, una ventana que daba al callejón. Justo cuando estaba a punto de escapar, vio la sombra del payaso proyectarse contra la pared, alargando sus brazos como si alcanzara toda la ciudad. Corrió, saltó, cayó al suelo del callejón, y sintió un momento de alivio, solo para escuchar detrás de él la risa que ahora no provenía del apartamento, sino del aire mismo, de la noche, de cada sombra que lo rodeaba. Vecinos llamaron a la policía cuando el hedor y los gritos comenzaron a filtrarse desde el apartamento. Entraron, solo para encontrar la cama vacía, la habitación intacta pero cargada con una sensación imposible, como si alguien hubiera estado allí, flotando, riendo, observando. Las huellas de Lucas desaparecieron, y desde entonces, cada noche, los que pasan cerca del edificio escuchan una risa baja, imposible de localizar, que parece surgir de las paredes, del suelo, del aire. Dicen que Lucas todavía está allí, escondido en algún rincón, o atrapado en otra dimensión creada por el payaso, y que la figura sigue jugando bajo la cama, buscando la próxima víctima, alimentándose del miedo, siempre riendo, siempre creciendo, siempre esperando. Y si alguna vez escuchas una risa baja debajo de tu cama, recuerda. No es un juguete, no es un niño, es el payaso, y sus juegos no terminan nunca. El miedo que provoca no es momentáneo, es eterno. Y él siempre gana.